tenemos que valorizar ese plástico que ya hay. Si tú consumes algo porque te gusta, porque sabe rico, porque tienes hambre, porque lo necesitas, desde ese momento debes de saber qué vas a hacer con ese empaque. 250 empaques más o menos aprox, entre chiquitos y grandotes, es 1 kilo. Entonces es algo que no pesa. Hace 30 años te regalaban y ahora pues ya no te lo dan porque ya lo reusan. Entonces existen muchas tecnologías ya porque sus residuos son de primer mundo. El material reciclado tiene que costar igual que el virgen. Tenemos que empezar a rediseñar las cosas, rediseñar los empaques. Ecomentes, el podcast de Ecose en el que hablamos con los mejores expertos sobre reciclaje y medio ambiente. Ecomentes. Hola, yo soy Iraida Rodríguez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ecomentes, el podcast de Ecose, donde tenemos como invitados a los mejores expertos en temas de reciclaje y de cuidado en el ambiente. Ecomentes es para ti si estás buscando seguir un camino hacia una vida más sustentable y sobre todo si quieres obtener información clara, detallada y de primera mano de quienes más saben de este tema en México. Haciendo alusión a nuestros refranes, el tema de hoy es esa bolsita que has de tirar, llévala a reciclar. ¿A qué se refiere esto? A los empaques flexibles, que son comúnmente los que conocemos como las bolsitas de papas o de galletas o incluso del pan de caja que contienen un producto y que una vez que nos lo terminamos, pues simplemente se van al bote de basura, sin saber que pues podemos aprovecharlos de una mejor manera. Y justamente para hablar de ello, hoy nos acompaña Sergio Beutelspacher. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Tú eres el gerente de desarrollo de Beutelspacher S.A., que es una empresa que tiene una gran trayectoria en el reciclaje aquí en México. Así es, ya más de 25 años en el medio, pero la empresa tiene más de 65 años. La inició mi padre y nos dedicamos a la fabricación de maquinaria plástica. En ese contexto, cómo se hacen las máquinas. Cuando llegas al punto de montar una planta de reciclado con el conocimiento de la maquinaria, procesos, es cuando te da la pauta para saber un poco más del reciclaje. Justo como nos comentas, pues es una trayectoria ya muy importante en este sector. Tú tienes más de 35 años trabajando y otros, en esos 35 años, unos 20 siendo también asesor de otras compañías que se dedican al reciclaje. Así es, tuve la suerte de montar algunas plantas y ver la evolución del reciclaje en México desde hace 20 años, ¿no? Perfecto, pero antes de que nos sigas contando de este tema tan interesante que vamos a abordar hoy, los invitamos a escuchar esta cápsula en cifras. En cifras. En México, se estima que la industria de reciclaje de empaques flexibles de plástico tendrá un desarrollo considerable en los próximos años. Hoy en día, con los residuos de dichos empaques, en nuestro país ya se fabrican diversos productos como cubetas, tuberías, macetas, bolsas, tarimas y mobiliario urbano. Ecomentes. Ahora sí, empecemos con este tema con una pregunta que va a ser reveladora. Ya decía yo en la introducción, estos empaques flexibles, que así se les conoce, digamos, con el nombre real, pero nosotros los conocemos los consumidores como las bolsitas de las papas, las galletas, ¿no? El pan de caja que ya lo comentábamos también. ¿Qué sucede con ellos? ¿Realmente sí se pueden reciclar? Porque nosotros pues quizás nos deshacemos de nuestra responsabilidad una vez que los tiramos al bote de basura cuando los tiramos al bote. Bueno, en el tema de empaques flexibles es muy grande el tema. Yo empezaría por dividir en 3 grupos, ¿no? Son los empaques de polipropileno, que es BOPP, empaques de polietileno, que hay alta y baja densidad, y los multicap. Dentro de esos 3 tipos, el reciclaje pudiese tomarse igual, pero no es igual. Cada uno tiene su tema, ¿no? Empezando desde el acopio. Ok, Sergio, entonces con estas diferencias que nos estás explicando, pues yo que estoy a lo mejor en mi casa o en la oficina o donde quiera que esté, ¿cómo aprendo a identificar ese tipo de plástico en el empaque para poder separarlo y que justamente pues cumpla con este proceso de llegar hasta una planta recicladora? Ok, bueno, dentro de esos 3 tipos de plástico que consumimos está el
BOPP y hay dos tipos de polipropileno BOPP. Uno es el impreso y el otro es el metalizado. El metalizado te puedes dar cuenta muy fácil porque cuando lo abres ves como una capa de metal, ¿no? Como si fuera un espejo. Como si fuera un espejo, un metálico, ¿no? Y el otro impreso es una película de polipropileno impreso, el cual en los dos casos es una película muy delgada, muy resistente, no se estira. A diferencia del baja densidad, que es un poquito más grueso, generalmente viene impreso, es transparente para que puedas ver lo que te vas a comer. Es un material un poco más elástico, ¿no? Junto con ese está el de alta densidad, que es un poquito más rígido, hasta cuando lo tomas tiene un ruidito, así algo muy simple, ¿no? Y el otro es el multicapa. El multicapa es el empaque, por ejemplo, que traen el alimento de perro, el jamón, cosas que se pueden echar a perder muy rápidamente. Aunque los otros dos tienen sus condiciones de barreras para que los alimentos duren más tiempo. Entonces creo que es importantísimo justo que vayamos aprendiendo todas estas características que nos mencionas, pues para hacer una separación adecuada de los residuos. Sí, claro. De hecho, el reto es ese, ¿no? Es poder desde en casa, bueno, no desde en casa, desde que tomas la responsabilidad de consumir algo, saber qué es y saber qué hacer con él, ¿no? Ese es el tema. Entonces, Sergio, con esto que nos comentas y ubicándonos en la realidad, ¿cuál es el destino final que tienen estos empaques y qué es lo que nos hace falta para poder aprovecharlos con las posibilidades que brindan? Bueno, en el mejor de los casos es ver este empaque en un bote de basura, en el relleno, ¿no? Lo malo es que lo ves en las calles, en los ríos, en las playas, en donde no debe de estar, ¿no? Entonces, para empezar, ese es uno de los retos, es poder contener eso, ¿no? Y desde un inicio tomar la responsabilidad desde que vas a consumir algo. Si tú consumes algo porque te gusta, porque sabe rico, porque tienes hambre, porque lo necesitas, desde ese momento debes de saber qué vas a hacer con ese empaque. Donde no tiene que estar es en la calle, tiene que estar preferentemente en un bote y mucho mejor separado. Para que justamente pueda pasar por este proceso que ya nos comentabas y que nos vas a explicar ahorita un poco más, o sea, que no es, parece magia, pero no es magia, como un empaque a lo mejor de que tuvo un pan de caja, después se puede convertir en otras cosas que quizás ni imaginamos. Exactamente. De hecho, los mexicanos somos muy sustentables, ¿no? Usamos muchas veces las bolsas, usamos muchas veces esos empaques para otras cosas. Se complica un poquito porque ¿cómo vas a reusar un empaque de unas papas o de unos cacahuates o de algo muy chiquito, ¿no? Eso realmente lo consumes y lo tiras, ¿no? El tema está en que, nada más para darte un panorama así grande, o sea, 250 empaques más o menos aprox, entre chiquitos y grandotes, es 1 kilo. Entonces, es algo que no pesa, es algo que hace mucho volumen, se ve mucho. Entonces, cuando tú no deberías de tirarlo si no es en un bote, y si puedes, sepáralo mejor. Pero si ya llegó al relleno, el problema es que es algo que no pesa. Entonces, viene todo revuelto y para poderlo seleccionar, ahí empieza el tema. Es donde empiezan los desafíos. Así es, entonces es parte de la responsabilidad de la que hablo, ¿no? Es desde que vas a consumir algo, tienes que pensar qué vas a hacer con ese empaque. Ya lo hablábamos en nuestra introducción, Sergio, pues tú vienes también de una familia, ¿no? Que tiene esta cuestión del desarrollo, de la innovación, pero si hablamos específicamente de la empresa en la que tú eres parte, ¿cómo es que empezó todo? O sea, ¿cuál fue, digamos, la motivación justamente pues para adentrarse en una industria que pues lleva muchísimos años en desarrollo aquí en el país, que es la del reciclaje? Bueno, mira, la verdad es que la primera vez que yo tuve contacto con plásticos reciclados fue por el tema económico. No realmente éramos sustentables, ¿no? No era una Recuerdo temas con mi padre. Él hizo lo que es el tubo conduit, que viene en 2 capas. El de adentro es reciclado y el de afuera virgen. Pero cuando se empezó a usar fue por cuestión económica. Tenía que costar menos.
empezaste a usar materiales residuos, los cuales cada vez se complican más, ¿no? Hace muchos años, hace 30 años, te regalaban el plástico, luego te lo cobraban y ahora pues ya no te lo dan porque ya lo reusan. Entonces tenemos que voltear todo hacia el tema de plástico postconsumo, que es donde hay más plástico. Ya nos hablabas tú de este desarrollo que combina plástico virgen, ¿no? Que es plástico nuevo o que es de recursos, son nuevos, con el plástico reciclado. Pero ¿cómo es que se dieron cuenta de que pues podían aprovechar todas estas posibilidades? Bueno, mira, en la industria plástica, cuando por costo empiezas a usar materiales reciclados, empiezas a hacer diseños de máquinas, tornillos, procesos para poderlos usar. El plástico reciclado no se comporta como un virgen. ¿Por qué? Porque sus condiciones son diferentes, ya lo usaste, ¿no? Y si hablamos en específico del plástico postconsumo, más complejo es, ¿no? Porque lo tienes que acopiar, seleccionar, luego lavar, peletizar y con esto hacer cosas nuevas, ¿no? Pero el plástico ya de por sí tiene algo en contra. Tú al transformar un plástico reciclado, el peor problema con el plástico reciclado es el color. Ya no te va a dar un color que tú quieras, ¿no? No lo vas a poder pigmentar en un verde, amarillo, blanco, ¿no? Ya es un color oscuro. Entonces ahí empieza el tema, ¿no? Y si tú quieres hacer algo con plástico reciclado, no solamente tienes ese problema de reciclarlo, sino el reciclarlo te cuesta muchas veces más caro que un plástico virgen. Y en el mercado siempre te exigen que tenga un precio competitivo y lo comparan con el virgen. Y ahí es donde ya no entra. Entonces, Sergio, para cerrar este primer bloque de preguntas, en tu opinión, ¿en dónde están los retos? Porque son muchísimos, pero ¿qué tienen que ver con la tecnología tal vez? ¿Tienen que ver con la responsabilidad que le corresponde a cada uno? ¿Por dónde hay que empezar o por dónde hay que seguir? Y ese es un tema importante. Yo creo que hasta hoy nadie tiene la respuesta, pero opino que los retos están en muchos temas. Desde hablábamos de esa responsabilidad de consumo, ¿no? El tener la responsabilidad desde que compras algo y consumes algo. Luego, necesitamos políticas públicas acerca de cómo contener esos temas. Necesitamos a los productores que hacen esto, que rediseñen, repiensen cómo hacer para que ese ciclo virtuoso se haga, ¿no? Tecnologías, existen muchas tecnologías ya, pero esas tecnologías, si vienen de países de primer mundo, es porque sus residuos son de primer mundo. Y de repente vas aquí a tus plantas de transferencia y ves todo revuelto, y es problema de todos, de la sociedad, cultural, educación. O sea, tenemos que educar a los niños, a los hijos, a los amigos, al cómo reciclar, cómo separar, cómo hacer valer ese plástico, porque no es basura, es un material que vale. Entonces, el primer reto es, con el empaque flexible, es valorizarlo. Más o menos igual como pasó con el PET, ¿no? Valorizarlo, y una vez que lo valorizas, ya empieza en el ciclo, ¿no? Y es un círculo muy grande, ¿no? Y tiene que llegar al punto donde el material reciclado tiene que costar igual que el virgen. Y realmente hacernos una idea de que estoy consumiendo algo con reciclado porque quiero cerrar ese círculo. No solamente consumo y listo. Muy bien, Sergio. Entonces, con este panorama que estamos explorando, nos vamos a ir hacia los casos de éxito, digamos las aplicaciones reales que ya tenemos. Sabemos que hay un muelle en Torreón que está hecho justamente, la materia prima fue el reciclaje de todos estos empaques flexibles. Tú participaste en ese proyecto. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuáles fueron los objetivos, los desafíos, que es un tema que hemos estado hablando? ¿Cómo es que justamente esas bolsitas se convirtieron en un muelle? Sí, mira, de hecho es un caso de éxito muy elevado. O sea, hacer un muelle fue complicado. Sí se pudo hacer. Fue una interacción multidisciplinaria de expertos, donde tienes que ver el tema de flotación, que aguante, las olas, todo este rollo, ¿no?
y tuvo que ver muchos procesos. Ahí hay puestos procesos de extrusión, inyección, pultrusión, rotomoldeo, pero ese caso de éxito te avala que sí puedes hacer cosas con él. Puedes hacer cubetas, botes de basura, puedes hacer muebles, puedes hacer muchas cosas, ¿no? El chiste aquí es el tema de valorizar ese plástico, que lo puedas separar, acopiar y en determinado punto poderlo llevar a centros donde se pueda hacer su reciclaje y no contaminarlo tanto con otras cosas, con temas orgánicos, que de por sí estos empaques lo que guardan, lo que cubren es temas orgánicos, comida. Entonces necesitas procesos con tecnología para poderlos moler, lavar, peletizar y hasta hacer cualquier tipo de lo que te hablo, ¿no? Botes de basura, cualquier cosa. Que peletizar, recordando lo que hemos visto en estos episodios del podcast, es hacerlo estas pequeñas piezas Pellets, sí. que justamente son la materia prima del plástico, ¿no? Así es, y hay un tema importantísimo. O sea, si yo quiero tener las mismas cualidades mecánicas y de resistencia del reciclado que del virgen, pues no pasa. Tengo que ayudar a ese reciclado a que tenga las mismas cualidades que el virgen, si se puede. Lo único que no voy a poder hacer es darle esa maravillosa condición de decidir el color que yo quiera, porque vienen de multicolores, salen de colores oscuros, pero toda la cuestión de resistencia lo puedes dar. Por eso es importante, lo digo otra vez, que el material reciclado al final del tema tiene que costar lo mismo que un virgen, que es un tema de sostenibilidad. Aquí no es un tema de económico, cuál cuesta menos, cuál cuesta más, cuál conviene, ¿no? Si pensamos en un tema de economía circular, el material reciclado tiene que costar igual, no quiero decir más, pero igual que el virgen. Además de estas aplicaciones que ya nos comenta Sergio, igualmente hay un hotel que tiene camastros, sillas, mesas y algunos otros artículos, digamos mobiliario, que están fabricados justamente con plástico a partir de empaques flexibles reciclados. Y como teníamos aquí lo de los refranes y los dichos populares, pues el ejemplo empieza en casa, ¿no? Y otro de los casos de éxito que podemos mencionar el día de hoy es el de tu casa, en Tres Marías. Si nos puedes hablar un poquito más acerca de este concepto, cómo surgió, o sea, toda la historia que hay detrás a lo que podemos ver la aplicación justamente del plástico reciclado. Sí, claro, fue un proyecto hecho por un equipo multidisciplinario, expertos en muchos temas, donde el cliente requería mobiliario con material reciclado. Entonces hizo un hotel con camastros, mesas, sillas, camas, todo esto a partir de plásticos reciclados. En este caso se utilizó más el empaque flexible de polietileno y en algunos casos específicos el polipro, teniendo como fin tener un hotel totalmente con plástico reciclado. Y fíjate que tenemos una casa de la familia, la construyó mi padre hace muchos años, donde te encuentras que la puerta es de plástico, las escaleras son de plástico, las bancas son de plástico, por dentro de la casa tiene plástico y mucho de este plástico es reciclado de empaque y de otras cosas. Hay recuperados de botella, de empaque. El tema aquí es que tú puedes combinar muchos plásticos, no juntarlos, sino por separado y hacer muchas cosas. También existen varios procesos que los puedes usar. Está inyección, rotomoldeo, extrusión, pultrusión, donde tú decides qué material te sirve más. Increíblemente, tienes que tener mucho cuidado con el tema del acopio, la separación, cómo lo lavas, cómo lo limpias. Y hoy en día ya puedes hacer compuestos plásticos, ya puedes hacer compuestos donde tú a ese plástico reciclado necesites que dure más a la intemperie, pues le pones un aditivo para que dure más. Si quieres que, si es un color que no te gusta, bueno, lo puedes llevar a un color más oscuro, pero parejo, ¿no? Aquí yo creo que el chiste no es que el material reciclado sea bueno o mal,
O sea, preferentemente pudiera ser bueno, es más fácil, ¿no? Pero lo más importante es que sea siempre igual. Pues cuando el material reciclado es igual, tú puedes controlar procesos y hacer artículos, cubetas. Si yo voy a hacer 1 millón de cubetas, lo que no quiero es que me varíe el material y que sea igual. Y al tenerlo igual, yo puedo costear y competir contra esos plásticos vírgenes. Pero incluso al conocer estas características, de pronto podríamos saber, si vemos nosotros alguna pieza de mobiliario, decir, esto viene de todas esas bolsitas que se acopiaron, que se sometieron a un proceso de reciclaje, que se convirtieron en un plástico y que ahora, con una posibilidad que a lo mejor antes no se hubiera pensado, es una silla, es una banca, es una mesa. Claro, sí. Por eso es importantísimo valorizar ese plástico. O sea, el empaque flexible se tiene que dar un valor y pagar por él. El proceso te cuesta más o menos igual que cualquier otro plástico. El problema es en el acopio y que el cliente realmente pague ese costo. Perfecto, Sergio. Pues creo que sí podemos resumir a esa bolsita que has de tirar. No la vamos a tirar, sino realmente la vamos a reciclar. Y ahora vamos a la tercera sección de nuestro episodio de hoy, que esta es un poco de preguntas más personales, que justamente yo creo que esa experiencia personal fue la que te encaminó, sumada a todo esto que nos comentas de que ya es una cuestión de tu familia, justamente pues para dedicarte a la industria del reciclaje. Entonces, como primera pregunta me gustaría que nos contaras cuál es la primera acción que recuerdas que hiciste en un viaje al pasado a favor del medio ambiente. Bueno, como te comenté hace rato, nosotros empezamos a ser sustentables sin saber que éramos sustentables. Teníamos que usar materiales reciclados y diseñar máquinas para poderlos usar. Cuando se me dio la oportunidad en una planta en Toluca de hacer una planta de reciclado, ahí me di cuenta de realmente el alcance que puedes tener si conoces los procesos, los plásticos, de llevarlos a un tema de reciclaje óptimo y poder hacer con este plástico reciclado productos. Esto no es nuevo, tenemos muchos años. O sea, el material plástico se recicla hace muchos años, ¿no? El tema que hoy realmente sí le podemos dar un tema de sostenibilidad. Tenemos que empezar a rediseñar las cosas, a rediseñar los empaques para que se nos facilite más ese tema, ¿no? Reciclarlo. Perfecto. Y si hablamos un poquito hacia el futuro, ¿no? Después de este viaje al pasado, pues ¿qué es lo que te motiva a ti a seguir trabajando en el tema del reciclaje? La verdad es que todos tenemos nuestro lado sustentable, pero si es el lado económico, el de conveniencia, me conviene hacer las cosas, los retos me encantan. Y si puedes hacer algo, ganar dinero haciendo lo que te gusta y hacer un bien, pues es increíble, ¿no? Ese es uno de mis puntos. Perfecto. Y ya con toda esta información tan valiosa y tan importante que nos has compartido el día de hoy, ¿cuál dirías que es alguna cuestión que estamos dejando fuera o de la que no hemos hablado que quizás mucha gente no conoce y que es muy importante que la aprendan hoy en este episodio? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por educarnos, ¿no? O sea, tenemos que empezar en los hogares, en las escuelas, trabajo, en todos lados, una cultura y una educación del reciclaje. O sea, tenemos que saber que ese plástico que yo consumo le puedo dar un fin, ¿no? Y que si yo lo complico, pues más difícil está en hacer algo. Entonces ahora sí, si pudiéramos resumir todo lo que platicamos el día de hoy en 3 consejos, ¿cuáles nos dejarías para que nuestra Ecomentes siga trabajando y que obviamente pues esa responsabilidad que nos corresponde, ese granito de arena, pues sigamos aportándolo justamente a la cadena del reciclaje? Bueno, uno así importantísimo, tenemos que cambiar todo el aspecto, bueno, no cambiar, evolucionar todo el aspecto desde el diseño del empaque, los colores, el tamaño, el grosor, eso ya no me toca a mí, alguien lo tiene que hacer. El segundo tema importantísimo, tenemos que valorizar ese plástico que ya hay. O sea, si no le damos un valor, igual que
pasó con el PET. Va a llegar el punto donde tenga un valor y la gente lo tome, ¿no? Y lo pueda vender y lo pueda reciclar, ¿no? Y el tercero, que realmente tomemos conciencia del consumo de ese empaque, hablando de los empaques, porque tal vez voy a tener que pagar un producto más caro, sabiendo que viene de un tema de reciclado. Solamente así esos tres grandes puntos veo, ¿no? Pero quizás en una cuestión no tanto de costos, es de valor. Sí, de valor. O sea, si tú quieres que algo reciclado cueste menos cuando te cuesta más, nunca va a jalar, ¿no? Tiene que ser congruente. La materia prima virgen es muy sencillo elevar el nivel en kilos, ¿no? El reciclado no. Entonces, generalmente el reciclado te cuesta más que el virgen. Claro, pues creo que el día de hoy hemos aprendido muchísimo. Sergio, ha sido realmente un honor contar contigo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario para nuestro especialista, pueden escribirnos en redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como ECOSE.AC y en nuestro canal de YouTube como ECOSE.MX. Y lo más importante es que este y todos los episodios de la temporada los compartan para seguir sumando más ecomentes a nuestra comunidad. Yo soy Iraida Rodríguez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Ecomentes, el podcast de Ecose que te ayuda a conocer todo lo que necesitas saber sobre sustentabilidad y medio ambiente. Síguenos en ecose.mx y en nuestras redes sociales como ECOSE.AC.